Soy Francisco Menéndez, nacido en África y esclavizado en Carolina del Sur en los primeros años del siglo XVIII. Escapé alrededor de 1733, cruzando fronteras y peligros hasta llegar a Florida. Aquí, en 1738, me otorgaron libertad plena y el honor de ser capitán de la milicia negra del Fuerte Mosse, el primer asentamiento legal de personas negras libres en lo que hoy es Estados Unidos. Mi misión fue defender esta frontera contra los británicos, demostrando que la libertad no es un privilegio, sino un derecho que se lucha y defiende. Esta es una historia que muchos no querrán que sepas. Bienvenidos al Consejo de Sabios. Un espacio para conocer, un lugar para saber sobre aquellos que dieron forma a nuestra historia con H mayúscula. Queremos que te unas a nosotros durante el breve tiempo que duran nuestros programas. Únete al debate, al conocimiento y al saber. Únete al consejo. Saludos y larga vida. Bienvenidos a Sabios en Consejo, el podcast donde nos sentamos a hablar de historia con la tranquilidad de quien sabe que los hechos están documentados, aunque incomoden a más de uno todavía a día de hoy. Aquí no venimos a reinterpretar el pasado con frases bonitas. Venimos a leer documentos, cartas oficiales y archivos imperiales, y luego a preguntarnos por qué demonios nadie nos habló de esto antes. Pues sí, porque hoy traemos una historia que fue silenciada no porque fuera pequeña, sino porque demostraba que muchas cosas que se dijeron imposibles funcionaron perfectamente cuando interesó que funcionaran. Y ahora vamos a hablar de Libertad Negra Armada, organizada y reconocida por un gobierno europeo en pleno siglo XVIII, lo cual rompe más de un discurso cómodo construido siglos después. Y no es una leyenda, no es tradición oral exagerada, no es activismo moderno proyectado hacia atrás, es historia escrita con tinta oficial, sellos reales y mucho miedo británico. Así que ajustate los auriculares, porque hoy la historia no viene a pedir permiso, viene a sentarse, mirarte a los ojos y recordarte que hubo alternativas reales al sistema esclavista. Muy buenas a todos, mi nombre es Sergio y nos acompaña como siempre nuestro amigo Salvador. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Comencemos. Vamos a darle un poquito de contexto histórico. Florida en el siglo XVIII no era periferia, era una frontera caliente entre imperios. España defendía San Agustín como podía, mientras Inglaterra expandía plantaciones esclavistas desde Carolina del Sur. Y en medio de ese choque imperial, las personas esclavizadas entendieron algo clave. Los imperios no son monolíticos, compiten entre sí, y esa competencia puede abrir grietas inesperadas. España, con menos población y menos recursos, necesitaba soldados, colonos leales y una manera eficaz de debilitar a su enemigo británico, sin gastar demasiado dinero. La solución fue tan pragmática como explosiva: ofrecer libertad legal a personas esclavizadas que escaparan del territorio británico, se convirtieran al catolicismo y defendieran Florida. Y esto no era un rumor ni una promesa vaga. Fue política oficial desde 1693. Y si queréis investigar un poquito más, están registradas en reales cédulas conservadas hoy en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Y cuando una política imperial ofrece libertad real, no simbólica, el sistema esclavista del vecino empieza a temblar desde los cimientos. En 1738, el gobernador Manuel de Montiano decide formalizar lo que ya estaba ocurriendo: crear un asentamiento fortificado exclusivamente compuesto por personas negras libres. No escondido, no tolerado a medias, sino legal, militar y estratégico. El fuerte Mouse
nosotros lo llamaremos Mose a partir de ahora. Se construye al norte de San Agustín, para absorber el primer impacto de un ataque británico. Y eso implica una confianza absoluta en una comunidad formada por antiguos esclavizados, algo que contradice directamente la narrativa racista dominante de la época. El nombre oficial del asentamiento, Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, sintetiza los pilares del dominio español en la Florida. El término Gracia Real alude a la protección directa de la corona. Santa Teresa otorga legitimidad religiosa mediante el bautismo y Mosé establece su función como baluarte militar estratégico. Y tanto es así que mapas militares españoles de la época muestran claramente el fuerte como parte esencial del sistema defensivo, no como un experimento social marginal. Porque España apostó su frontera a una comunidad negra libre, y no como un ejercicio de romanticismo, sino de cálculo frío basado en resultados. Francisco Menéndez nace en África Occidental, es esclavizado y llevado a Carolina del Sur, desde donde logra escapar hacia territorio español jugándose literalmente la vida. Al llegar a San Agustín no solo recibe libertad, sino que demuestra capacidad militar, liderazgo y conocimiento táctico, lo que le vale un ascenso impensable para la época. Menéndez es nombrado capitán de la milicia negra de Fuerte Mose, cargo documentado en informes militares oficiales conservados en archivos españoles. Un hombre negro con mando militar, autoridad legal y reconocimiento imperial, en 1738 no encaja en muchos libros de texto posteriores, y por esa razón desapareció de ellos. Pero los documentos están ahí, ya os hemos dicho antes dónde lo podéis encontrar, y no son ambiguos. No hablan de ayudante, no hablan de guía, no hablan de auxiliar, sino habla de capitán responsable de la defensa fronteriza, un capitán del ejército español, muy importante. Francisco Menéndez no fue una excepción tolerada, fue una pieza clave en una estrategia imperial que funcionó durante décadas. Vamos a hablar un poquito de la vida cotidiana en el Fuerte Mose, porque es importante desmontar la imagen de campamento precario. Estamos hablando de una comunidad organizada, con rutinas agrícolas, estructuras familiares y reconocimiento legal pleno. Exacto, Salvador, y eso no es interpretación moderna. Los registros parroquiales de San Agustín documentan matrimonios entre habitantes de Mose, bautismo de hijos nacidos libres y entierros formales, lo cual implica estabilidad social sostenida. Además, los habitantes cultivaban maíz, criaban ganado, complementaban su dieta con pesca y caza. No dependían exclusivamente del ejército español para subsistir. Era una colonia en toda regla, y además una colonia militarizada, lo cual les daba autonomía real. Y no olvidemos este detalle, que más incomoda. Cobraban salario militar. Hay listas de pago donde aparecen nombres de soldados negros libres recibiendo sueldos oficiales del gobierno español. Y esto va a romper con la idea de libertad condicional o simbólica. Aquí había obligaciones, sí, pero también derechos concretos, algo muy poco común para personas negras en el mundo atlántico del siglo XVIII. Mose funcionaba porque combinaba tres elementos explosivos: tierra, armas y legalidad. Y cuando junta a eso en una comunidad negra libre, el sistema esclavista empieza a sudar frío. En 1740 el conflicto escala. El general británico James Oglethorpe lanza una ofensiva contra la Florida española, con un objetivo claro: eliminar el Fuerte Mose como foco de resistencia y ejemplo peligroso. Los británicos toman el fuerte inicialmente, y aquí muchos relatos simplificados se detienen. Pero lo interesante viene después, cuando Francisco Menéndez decide no defender una posición perdida, sino recuperar la iniciativa. Así es, porque el capitán Menéndez
Organiza una retirada táctica, reagrupa a la milicia, utiliza el conocimiento del terreno pantanoso para preparar un ataque nocturno que pilla completamente desprevenidas a las tropas británicas. El contraataque causa decenas de bajas británicas, algo que no es exageración, está documentado en los informes oficiales enviados por el gobernador Montiano a la corona española. Así es, no fue una victoria simbólica, fue una derrota humillante para un ejército europeo profesional frente a una milicia negra libre, dirigida por un antiguo esclavizado. Ese episodio convirtió a Menéndez en algo más que un capitán, lo convirtió en un problema estratégico que los británicos ya no podían ignorar. Posteriormente comandó una balandra corsaria, un barco que había sido capturado a los británicos por un buque corsario español al mando de don Fernando Estrado. En 1741, en el verano, su balandra es interceptada por un navío británico, corsario, llamada Revenge, al mando de Benjamin Norton, cayendo prisionero junto a otros negros libres. Un mes más tarde sería vendido como esclavo en Nassau por 34 piezas de reales de 8, 34 pesos Spanish dólar, una cifra considerada muy baja por la compra de un esclavo, bajo el nombre de Don Blas. Tras fugarse o pagar un rescate, dependiendo de la versión, Menéndez fue devuelto a la Florida, y allí se pidió que se reconstruyese el fuerte Mosé. ¿Mosé o Mosé? A partir de ahora yo diré Mosé, y tú Mosé. Muy bien. La comunidad permaneció allí hasta que los británicos tomaron el control de la Florida en el 63, y Menéndez fue evacuado con la comunidad de Fuerte Mosé hacia Cuba, donde se estableció una comunidad similar a la que abandonaba, pero ahora se llamaría San Agustín de la Nueva Florida. ¿Por qué fue tan importante la presencia del Fuerte Mosé? Pues porque tras los ataques de los británicos y la resistencia denodada de la milicia negra, las autoridades británicas comienzan a escribir cartas a la Armada. No solamente hablan de pérdidas militares, sino de un problema mucho más profundo, porque en archivos coloniales británicos se conservan quejas explícitas sobre cómo el Fuerte Mosé fomentaba fugas masivas de personas esclavizadas desde Carolina del Sur hacia la Florida. Y el miedo no era que escaparan unos pocos, sino que el ejemplo se propagara. Mosé demostraba que huir podía significar una vida mejor, no solo una muerte lenta. Por eso ofrecen recompensas específicas por Francisco Menéndez, mencionándolo por su nombre. Eso no se hace con figuras menores, se hace con amenazas estructurales. Así que la existencia de Mosé obligaba a los británicos a reforzar patrullas, gastar más dinero y vivir con el temor constante de rebeliones internas. Y cuando un sistema necesita cada vez más violencia para sostenerse, es porque algo muy básico ya está comenzando a resquebrajarse. Por eso, como se dijo anteriormente, en 1763, tras la Guerra de los 7 Años, España cede Florida a Gran Bretaña, mediante acuerdos diplomáticos que nada tienen que ver con el desempeño de Fuerte Mosé. Por eso la comunidad de Mosé entiende inmediatamente lo que eso significa. No esperan promesas británicas ni segundas oportunidades. Deciden evacuar antes del cambio de poder. Lo que demuestra una conciencia política impresionante. La población de Fuerte Mosé sabía que su estatus legal dependía de bajo la bandera de quien estuviera, y desaparecería evidentemente en el momento en que esa bandera fuera la británica. No fue una huida por fracaso, fue una retirada estratégica para preservar la libertad conseguida, aunque eso implicara dejar atrás tierras y casas construidas durante décadas. El fuerte se abandonó físicamente, pero su existencia queda registrada en mapas, informes militares y correspondencias oficiales de ambos imperios. Lo que se perdió en madera y tierra sobrevivió en papel, esperando a que alguien se atreviera a volver a leerlo. El Fuerte Mosé demuestra algo profundamente incómodo, que hubo alternativas reales a la esclavitud, implementadas con éxito y sostenidas durante años, y que su posterior olvido no fue casual. Fue muy útil, porque aceptar su existencia obligaba a replantear muchos relatos nacionales construidos después. Recordar Mosé no es reescribir la historia, es leerla completa.
incluyendo las partes que no encajan bien en discursos heroicos simplificados. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer aquí, sentarnos en consejo con los hechos, aunque incomoden. Y tanto. Si este episodio te aportó contexto, perspectiva o simplemente preguntas nuevas, ayúdanos a que no se queden aquí. Síguenos, compártelo y dale like, porque la historia que se comparte sobrevive y la que se ignora vuelve a repetirse. Y hasta aquí la historia de Fuerte Mosé. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Y recordad, sabios que nos escucháis, nunca creáis en la historia oficial, porque normalmente detrás de ella suele haber una historia que se quiere ocultar.